Ok, espero se encuentren muy bien. Vean que vamos a ver el tema de multiplicación de polinomios. En otros videos o en videos anteriores vimos multiplicación de monomios. Entonces es importante que antes de ver el video de multiplicación de polinomios, vean el de multiplicación de monomios, ¿ok? Para que más o menos tengan una idea de cómo se resuelve. Vamos a empezar primero con la multiplicación de un monomio por un polinomio, que también se le llama una distribución. Vamos a hacer una pequeña distribución o una propiedad distributiva, que así se llama. Ese es el primer ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta yo que es un monomio multiplicado por un polinomio? Vean que aquí solo hay una expresión y aquí hay tres expresiones. Entonces sería una multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, otra forma de darme cuenta es que esa expresión 5a4 está totalmente pegada a este paréntesis. Esa es otra forma de darme cuenta que es una multiplicación, en este caso, ¿verdad? Entonces les voy a marcar las distribuciones. Vamos a hacer distribuciones. ¿Cuál va a ser la primera distribución o la primera multiplicación? El 5a4 va a multiplicarse por el menos 3a5. Voy a apuntarlo por aquí. 5a4 va a multiplicarse por menos 3a5. ¿Ok? Esa va a ser la primera multiplicación. Luego venimos a la segunda multiplicación o la segunda distribución, que sería 5a4 por menos 6a. Entonces 5a4 se va a multiplicar por menos 6a. ¿Ok? Y la última sería 5a4 por 4. 5a4 por 4. ¿Ok? Resolvemos la primera multiplicación. Primero los números. 5 por menos 3 me da menos 15, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaba con las letras y los exponentes de las letras? Si recuerdan, en el video anterior lo mencionábamos, se suman los exponentes. A4 y A5 sería A9. ¿Ok? Ahora venimos con la siguiente multiplicación. 5 por menos 6. 5 por menos 6 es menos 30. ¿Ok? Además, recuerdan que esta A tiene un 1 ahí, ¿verdad? Sumo el exponente A4 con el A1, ¿verdad? Por las propiedades de potencias. Entonces, A4 y A1 me daría A5, ¿verdad? Sumados los exponentes. Recuerden, siempre se suman los exponentes. Y la última sería 5 por 4, 20. Y como el A4 no tiene con quién aplicar la propiedad de potencias, o sea, de sumar los exponentes, lo coloco aquí a la par. Y ya está la respuesta. La respuesta sería menos 15 a 9, menos 30 a 5, más 20 a 4. ¿Ven? Esa sería la respuesta del ejercicio. Luego nos podríamos fijar si hay expresiones semejantes. Pero si notan, no hay expresiones semejantes porque no están las letras totalmente iguales. Pero más adelante en el video lo vamos a ver, ¿verdad? Continuamos. Tenemos esta otra multiplicación. ¿Ok? Vean que esta expresión está pegada al paréntesis. Entonces hay una distribución o una multiplicación. Por si acaso, si alguno lo necesita, recuerden que aquí hay un 1, ¿verdad? Por si acaso. Eso es muy importante, que hay un 1. Entonces voy a hacer la distribución. Sería este por este. O sea, 1m6n2 por menos 3m2n4. Esa es la primera multiplicación. Ahora, la segunda multiplicación sería esta. La voy a marcar en rojo. 1m6n2 por 6mn3. ¿Ok? Esa sería la segunda multiplicación. Voy a ponerlo un poco más abajo. ¿Ok? Resolvemos la operación 1 por menos 3. Recuerden que los números o el coeficiente numérico se va a multiplicar. 1 por menos 3 da menos 3. Ahora los exponentes de las letras se van a tener que sumar. M6 con M2. Eso me va a dar M8, ¿verdad? Porque se suman. Y N2 con N4 sumados dan N6. Y ahí ya tengo la primera expresión. ¿Ok? Venimos con la otra multiplicación. 1 por 6, ¿verdad? Hacemos la multiplicación de 1 por 6. Me da 6. Recuerden que la M tiene un 1.
M6 y M1, ¿verdad? Aplicando la propiedad sería M7, se suman los exponentes, recuerden. Y N2 con N3, ¿verdad? Me daría N5, ahí a la par. Entonces yo pongo 6M7N5. Ahora, ¿qué ocurre? Parece que ese 6 no tiene un signo, sí tiene un más, entonces pongamos un más y así quedaría la respuesta del ejercicio, ¿verdad? Hagamos tal vez otro un poco más avanzado con fracciones para repasar un poco fracciones. Esta sería la primera multiplicación, voy a apuntarlo por aquí. 3 medios de x por 2 quintos de x a la 3. Esa es la primera. La segunda sería 3 medios de x por 5 cuartos x2 y y, ¿verdad? Y la última está por esta, que sería la otra distribución. 3 medios x por 4 positivo. ¿Ok? La primera multiplicación, si recuerdan, se hacía en línea. La multiplicación de fracciones era en línea. 3 por 2, 6 arriba. Y abajo 2 por 5, 10. Y sumamos los exponentes. Pero antes de eso hay que simplificar 6 entre 10. 6 entre 10 simplificado me da 3 quintos, ¿verdad? Ahora sí, aplico x1 por x3. Recuerden que se sumaban los exponentes, sería x4. Esa es la primera multiplicación. Vamos ahora con la multiplicación que está en azul. 3 por 5, 15. Y 2 por 4, 8, que sería la parte de abajo, ¿verdad? Y no se puede simplificar el 15 y el 8. ¿Ok? Esa x tiene un 1. x1 y x2, ¿verdad? Lo agregamos ahí. Las dos cosas juntas me darían x3 porque se sumaban los exponentes, ¿verdad? Y la y, como no tiene con quién, la agrego ahí. ¿Ven? Entonces ya sería la otra respuesta. Voy a marcarlas en un cuadro para que las tengan ahí. Ahí está el primero. Aquí está el segundo. Y ahora vamos con la tercera multiplicación. Que la tercera multiplicación sería 3 por 4, 12. Recuerden que aquí hay un 1. 3 por 4, 12. Y 12 por 1, 2. Simplifico esto y me da 6 sobre 1, que al final es 6. Y la x no tiene con quién. La agregamos aquí. Si alguien le pone x1 no está malo, pero lo pueden dejar solo como x. Ahora sí, escribimos la respuesta. 3 quintos de x4. 15 octavos de x3y2. Y por último, 6x, ¿verdad? Uy, perdón, aquí hay un pequeño error. Recuerden que aquí hay un menos. Me comí el menos de acá. Entonces, ese menos 3 por menos 5 daría menos 15. Disculpen, aquí diría menos 15, ¿verdad? Y el 6 quedaría positivo, ¿verdad? Entonces ya esa sería la respuesta correcta del ejercicio. Entonces, si lo notan, es nada más realizar esto que yo estoy haciendo al lado en cada ejercicio. Vean, hay personas que lo hacen mental para hacerlo más rápido, no hay problema, se puede hacer así. Yo lo hago como una guía para que las personas lo puedan ir resolviendo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver ahora la multiplicación de polinomio por polinomio. ¿Ok? Aquí hay algo muy parecido. Yo le llamo como una doble distribución. Vamos a hacer, ¿verdad? Entonces voy a ir marcando las distribuciones y voy apuntando las multiplicaciones. ¿Cómo identifico que es una multiplicación polinomio por polinomio? Porque vean que hay dos paréntesis pegados, uno a la par del otro. Aquí en medio hay un por si acaso, ¿verdad? Siempre que hayan dos paréntesis pegados de esa forma, hay un por. Entonces eso es una multiplicación de polinomio por polinomio. Ok, entonces comenzaríamos. La primera distribución sería 3 a 5 por 4 a 3. Entonces voy a copiarla aquí. 3 a 5 por 4 a 3. Esa es la primera distribución. La segunda distribución sería 3 a 5 por menos 2b. 3 a 5 por menos 2b, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la siguiente. Menos 2 por 4 a 3. Menos 2 por 4 a 3. Y luego menos 2 por menos 2b. Ven, ahí estoy aplicando una doble distribución, tanto para el 3 a 5 como para el menos 2. Entonces
Voy a resolver primero todo lo que está en rojo. 3 por 4, 12. Y recuerden que los exponentes se sumaban a 8. Luego 3 por menos 2, menos 6. A5 no tienen con quién, lo agrego ahí. B no tiene con quién, lo agrego ahí. Luego lo que está en negro, menos 2 por 4 da menos 8. El A3 no tiene con quién, agregamos el A3. Y luego menos 2 por menos 2 da 4. Y agrego la B porque no tiene con quién. Entonces la respuesta sería 12 a 8 menos 6 a 5B menos 8 a 3 y por último más 4B. Vean, es importante que siempre en estos ejercicios busquemos expresiones semejantes. Siempre es como el final del ejercicio buscar expresiones semejantes. Aquí no hay expresiones semejantes porque esta es a 8, esta es a 5B, esta es a 3 y esta es 4B. Pero en el siguiente ejemplo, si no me equivoco, sí vamos a encontrar expresiones semejantes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El siguiente ejemplo va a ser este. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vean que hay dos paréntesis pegados. Entonces es una multiplicación de polinomios. Las distribuciones serían así. Este por este. 7x2 por 2y. Esa es la primera. La segunda, 7x2 por menos 5x2. 7x2 por menos 5x2. Luego, menos 4y por 2y. Menos 4y por 2y. Y menos 4y por menos 5x2. Menos 4y por 5, por menos 5, perdón. x2, ¿verdad? Sin dejar signos perdidos. Ok. Resolvemos la primera. 7 por 2, 14. Y x a la 2 y y no se pueden juntar porque son letras diferentes. Entonces la ponemos una a la par de la otra, ¿verdad? La siguiente es 7 por menos 5, menos 35, ¿verdad? Y sumo exponentes, x2 da x4, ¿ok? Luego, menos 4 por 2, menos 8. Recuerden que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y1 y y1, si los junto los exponentes, daría y2, ¿verdad? Y por último, menos 4y por menos 5x2. Menos 4 por menos 5 da 20. El x2 y la y nada más los juntamos porque son letras diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a copiarlos aquí. 14x a la 2y menos 35x4 menos 8y a la 2 y ese 20 le podemos poner un más porque no tiene signo. x2y, ¿verdad? Ahora, buscamos semejantes, expresiones semejantes. Por ejemplo, las voy a marcar en morado. Sería esta expresión y esta expresión son semejantes. 14x2y más 20x2y. Vean que poseen exactamente las mismas letras, por eso son semejantes. Y estos dos los voy a poner aquí al final porque no son semejantes, ¿verdad? Los voy a poner aquí. Y resuelvo. Ojo, muy importante. 14 más 20. Bueno, 14 más 20 da 34. Y ojo, la respuesta queda x a la 2y. ¿Ok? Sumamente importante. Vean que se mantiene las letras x a la 2y. Repito, ¿por qué resolví estas dos? Porque son semejantes. O sea, poseen las mismas letras. 14 más 20 da 34 y coloco el x2y. Y le agrego nada más aquí al final menos 35x4 menos 8y a la 2. Y ya el ejercicio se terminó hasta ahí. ¿Ok? Repito, hay gente que esto se lo brinca. Yo lo hago aparte para que lo vean. Luego da esta respuesta y luego busca semejantes. Yo, como les dije, voy paso por paso y necesito que la gente vaya entendiendo bien el tema, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hago esta parte por ahí, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer otro un poco más grande, nada más corrámoslo un poquitito para acá, ahí. Ok. Vean que por si acaso aquí hay un 1, ¿verdad? Si lo quisiéramos poner aquí adelante de la M hay un 1, delante de esta N hay un 1, ¿verdad? Por si acaso. Vamos a empezar con las multiplicaciones o con la distribución.
1m por 1n. Entonces vamos a ver 1m por 1n. Esa es la primera. La segunda, 1m por menos 5. 1m por menos 5. ¿Ok? Esa es la otra multiplicación. Y por último, 1m por 3m. 1m por 3m. ¿Ok? Luego, menos 2n por 1n. Por 1n. ¿Ok? Luego, menos 2n por menos 5. Y luego, menos 2n por 3m. ¿Ok? Voy a resolver las primeras. 1 por 1 da 1. Mn, ¿verdad? 1 por menos 5 y agrego la m. 1 por 3, 3, ¿verdad? Y ojo, m1 y m1 daría m2. Esa sería la primera parte. 2 por 1, menos 2, perdón, por 1, menos 2. N y n a la 2, ¿verdad? Por si acaso. Menos 2 por menos 5 da 10 y agrego la n ahí a la par. Y menos 2 por 3 da menos 6. Agrego la m y agrego la n. Entonces copio todas las expresiones. 1mn menos 5m más 3m a la 2. Luego menos 2n a la 2 más 10n y menos 6mn. Busco semejantes, los voy a marcar en morado. 1mn y menos 6mn. 1mn menos 6mn. Y el resto de expresiones, recuerden que voy a copiarlas por aquí. Se copian al final porque no hay semejantes, ¿verdad? Ahí están. Recuerden que esto es adicional, que yo lo hago, por si acaso. Y resuelvo lo que está en morado. 1 menos 5, menos 6, perdón, da menos 5. Y las letras quedan igual, mn. Y vuelvo a copiar el resto. Menos 5m más 3m2 menos 2n2 más 10n. ¿Ok? Esa sería la respuesta final. Y recuerden siempre, 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 al final de este tipo de multiplicaciones, buscar si hay semejantes. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en próximos videos.